retornamos al Tribunal de la Tarde. Ya estamos en nuestra audiencia. Y aquí está con nosotros, tal y como le anunciamos antes de la pausa, el profesor Melanio Paredes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Y nos place sobremanera tenerlo aquí, profesor. Un placer. Y ratificado por 4 años al menos. Sí. Buenas tardes, queridos amigos, Mildred, Julio Ernesto, y creo que hay otra persona en el panel, ¿no? Sí, está Julio Ernesto en estudio y la doctora Mildred Elizabeth Charloy Bertrán. Muy bien. Muy bien. Profesor, antes de la pausa, en el inicio del espacio, yo precisamente hablaba de la actividad que concluyó en el día de ayer del Partido de la Liberación Dominicana y hablaba de que ustedes, los PLDistas, se vanaglorian mucho de que tienen una militancia bastante robusta. Incluso hay dirigentes que hablan que tienen un padrón de más de 2 millones de afiliados dominicanos. Pero cuando nos vamos a los datos, en el día de ayer, el más votado, que también se ha hecho mucha laraca, obtuvo 810 votos. Si bien es cierto que solamente votaron los miembros del Comité Central, los miembros del Comité Político, y que ustedes tienen su mecanismo ustedes aprobaron su mecanismo para esta elección, no menos cierto es que deja un poquito al desnudo al Partido de la Liberación Dominicana, porque es un método que si bien es cierto es tradicional en ustedes, no menos cierto es que ya es arcaico porque ya tenemos una ley de partido, ya tenemos una ley electoral que exige mucho más democracia, mucho más presencia en el momento de votación, al momento de elegir autoridades. ¿Esto no le preocupa a ustedes? Porque ya para concluir con la pregunta, ustedes dijeron que no podían hacer masivamente una elección porque había pandemia, pero ayer prácticamente estaban todos abrazados sin distanciamiento físico. Tenemos que ver el tema en 2 niveles, Dionisio, y tú siempre eres una persona acuciosa. Sin embargo, lo que vimos ayer fue un proceso de elección delegada. Las democracias modernas utilizan este mecanismo. Por ejemplo, el 17 de enero pasado, el señor Armin Laschet fue electo como presidente del Partido Cristiano-Demócrata Alemán, el de la canciller Angela Merkel. A ese congreso de ese partido, que es el más importante de Alemania, con 16 años en el poder, de la potencia líder en Europa, asistieron o estaban convocados 1.021 delegados y él obtuvo 500 y tantos votos para salir presidente. Es la democracia delegada, no es la democracia participativa, en la que se va eligiendo representantes y estos representantes a su vez entonces cogen las figuras máximas de las organizaciones. Pero recientemente tuvimos elecciones en Estados Unidos y ambos contendientes obtuvieron en voto popular más de unos 70 millones, otros 80 millones de electores. Sin embargo, las convenciones republicanas o demócratas solamente van los llamados superrepresentantes, es decir, son delegados de la votación que previamente se ha originado. Esos 1.245, por eso el más votado tiene 900 y pico, porque los convocados ayer fueron 1.245 miembros del Comité Central. Vienen de un proceso en que fueron votados por 165.000 presidentes del comité de base, que a su vez esos presidentes del comité de base son electos por una membresía de base que oscila entre 15 y 31. Si tú multiplicas la cantidad de presidentes del comité de base que votaron por cada uno de los 1.245 miembros del comité central y a su vez multiplica eso por una media de entre 15 a 31, digamos por 20,
Estamos hablando que esa votación de 910 votos puede representar decenas de miles y quizá centenares de miles de dominicanos que se hacen representar a través de una elección delegada. Respecto a la segunda parte del distanciamiento, mira, hicimos esfuerzos denodados. Incluso buscamos el salón más amplio que hay en el Gran Santo Domingo, fuera del Palacio de los Deportes. Y allí pusimos la separación. Teníamos el control con manitos limpias, con detergente, etcétera, para que es lo que se nos exige para reuniones masivas, el poder observar el protocolo de seguridad. Pero es difícil que en situaciones como esa, la elección de un presidente, muchos seguidores, personas que simpatizan con los distintos dirigentes, y en este caso con Danilo Medina, no había forma de que no quisieran acercarse. Innegablemente que hay un riesgo de contagio. Claro, ya estamos en un proceso de vacunación y eso va a amainar el impacto de la pandemia, y además todo el mundo mantenía su mascarilla, que es un primer elemento para protegernos del contagio. Pero esa es la realidad. Y lo cierto es que no es vanagloria. Ese padrón de 2 millones a que esto hace referencia, Dionisio, fue el que no quisimos utilizar porque no está validado, no es real, es adulterado. Y por eso nos fuimos por una modalidad de voto cualificado, porque depurar ese padrón y poder ponerlo en condiciones de certidumbre nos tomaría entre 6 meses y un año. Y eso no podemos hacerlo en tiempo de pandemia. Sí. Melanio, un Twitter de Chanel Rosa, que lo convirtió hasta en tendencia ayer, en la que indica que el PLD decidió que no merezco ser miembro de su comité político. Gracias a la sociedad dominicana, por tanto, eso tuvo sus diferentes interpretaciones y al escucharlo esta mañana en Sol, él se cuestionaba y decía que mucha gente no va a tratar ese tema en público, pero que extrañamente en unas elecciones fueron ratificados la mayoría de los miembros del comité político, excepto 2, y que eso solo se hace por una tradición que él tiene, el PLD, de las famosas listas. ¿Eso es cierto? Yo pienso que buen amigo Chanel Rosa, yo voté para él para ser electo miembro del Comité Central y entendí que es un merecimiento, es un reconocimiento a sus condiciones de hombre público, a sus condiciones de funcionario honesto que sirvió con amplio reconocimiento de la sociedad, y que tenerlo en el Comité Central es un valor importante. Ahora, no todo el que ingresa por primera vez al Comité Central ya tiene los merecimientos, tiene la experiencia, la práctica, el trabajo para escalar al comité político. Y le está hablando Melanio Paredes, fundador. Todavía no tenía 18 años cuando ingresé al Partido de Liberación Dominicana en el año 1974. Yo tuve que esperar 46 largos años para ingresar hace 1 año y 2 meses al comité político, y producto de una crisis, la crisis que sacó a Leonel Fernández y a un importante número de dirigentes de ese organismo. Naturalmente ahora se me reivindicó y se me ratificó por 4 años más, pero yo esperé 46 años para ingresar al PLD en el Comité Central, cumpliendo funciones de toda índole: circulista, presidente intermedio, activista, vicesecretario, miembro del Comité Central desde mediados de los 90. Fui vocero de los diputados en la Cámara de Diputados, 6 posiciones, 2 ministerios, y yo vine a acceder al comité político hace apenas 1 año. Chanel tiene apenas 1 mes en el Comité Central. Él puede esperar un primer momento. Y todo el que está ahí, todo el que accedió, gente, todos con merecimientos, lo hicieron por un trabajo previo. Eso no fue por amor al arte. Y yo debo decirle a Chanel que fui uno de los más votados. Dentro de muy poco pasamos el 60% de los votos, y yo tuve el 64% de los votos.
yo no he estado en grupo. Yo no fui del grupo de Danilo ni fui del grupo de Leonel. Sin embargo, mi trabajo me mereció el reconocimiento de los compañeros que me votaron independientemente de lista e independientemente de grupo. Lo importante es tú sembrar, porque como ha dicho el propio Danilo Medina, tú nunca pierdes, tú acumulas. Luego de esta selección del presidente, secretario general y los nuevos miembros del comité político, ahora, ¿cuál es la fase que asume y elige transitar el PLD como partido de oposición el principal partido de oposición en República Dominicana? Muy interesante, Charlotte. Ahora ya estamos en los preparativos, justamente tengo responsabilidades al respecto. Estamos convocando para el próximo domingo 14 la plenaria de cierre del 9º Congreso José Joaquín Vido Medina, que ha tenido varias plenarias. Una plenaria de apertura el 11 de octubre, unas plenarias virtuales, pues como decía Dionisio, respetando el protocolo de sanitario, tuvimos que suspender una plenaria presencial que teníamos el 19 de diciembre y debimos agotar una plenaria virtual los días 19, 20 y 21 de diciembre. Hubo una plenaria extraordinaria que se celebró pasadas las votaciones del 14 de febrero para poder ampliar la matrícula del comité político. Tuvimos esa plenaria del comité central para elegir autoridades y ahora cerramos con broche de oro en nuestro 9º Congreso con una plenaria general de cierre en el Palacio de los Deportes el próximo día 14. En esa plenaria de cierre se le tomará el juramento al presidente electo del partido, al secretario general y a los 43 miembros restantes del comité político. Una vez juramentados, entonces hay un discurso de orden o varios discursos de orden. Uno de Cristina Lizardo, que es la coordinadora del Congreso, leyendo las memorias del Congreso, que tuvo prácticamente 5 meses de duración, del 11 de octubre al 14 de marzo. El discurso de orden del nuevo secretario general, que lo es el ex senador Charlie Mariotti, y el discurso central del presidente, el nuevo presidente del partido, que lo es Danilo Medina Sánchez. Durante los discursos, o en alguno de ellos, se expondrá la línea política nacional opositora que asumirá nuestro partido para el cuatrienio 21-25. Y naturalmente que allí evidentemente esbozaremos lo que son las políticas frente a los anuncios que hizo el presidente Abinader el pasado 27 de febrero, que más que rendir cuenta, lo que hizo fue un rosario de nuevas promesas, cual la hizo también en campaña electoral. Aquí pues verificando la red social Twitter, si nos vamos a la primera tendencia, la encabeza Abel Martínez Durán, también pues ser electo como miembro del comité político, en la que él indica, dice: tras concluir con éxito y entusiasmo el Congreso del PLD, vamos a recorrer todo el país y más allá. En donde quiera que exista un dominicano que le duela a nuestro país, allí estaremos, fortaleceremos el partido para ganar en el 2024. Se ha interpretado que desde ya pues es el anuncio de un proyecto presidencial. ¿Qué parece esto, Melanio? Nos parece bien, como dijo el presidente Mao, que se abra 1 millón de flores y compitan 2 millones de escuelas. Justamente la votación de ayer refleja ya una cierta tensión entre varios compañeros y compañeras que tienen proyectos presidenciales. Si tú ves el orden de votación que Dionisio, digamos, minimiza, pero que como le expliqué, esos votos tienen atrás una cola muy larga, porque es voto de representación. Entonces tú viste en el orden del 1 al 5 o del 1 al 6, están Francisco Domínguez Brito, Abel Martínez, está Gonzalo Castillo, está Cristina Lizardo, que no ha hablado de proyectos presidenciales, pero está también Margarita Cedeño y está Francisco Javier García.
De manera que las votaciones que se expresaron ayer se desdibujan ya varios proyectos presidenciales. Si a Melanio Paredes le preguntan, yo diría, a mí me gustaría que mi partido defina al menos 2 años antes del 2024 quién será su candidato o candidata presidencial. Y naturalmente, aun cuando la nueva ley de partido y la nueva ley electoral establece un plazo que no excede los 6 meses al año, el partido puede perfectamente abrir un proceso para que vayamos calentando la pista con los diferentes proyectos presidenciales, y eso va a contribuir a dinamizar y a hacer crecer al Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué pasó? Que los primeros informes de los miembros del comité político, por lo menos a los que tuve acceso, y también alguien llamaba atención en las redes, no se mencionó a Gonzalo Castillo siendo el segundo más votado. Ayer él fue el segundo más votado. Tú me decías que creo que no apareció. No salió, por ejemplo, en los listados que enviaban, y de hecho fue tendencia en horas de la tarde, esa omisión, y aparentemente pues el equipo de comunicaciones del entonces candidato presidencial del PLD retuiteaba, no, fue el segundo más votado con X cantidad de votos, o sea, el primer parte informativo de los nuevos 45 miembros, él no salía. Pues fue un error si no salió, porque estuvo claro en pantalla de que se presentó el acta de elección pasada a las 3 de la tarde, aparecía Gonzalo muy cercano a Francisco Domínguez Brito como los 2 más votados, y en tercer lugar Abel, con márgenes muy estrechos, márgenes que no excedían creo que los 30 votos, debo tenerlo por aquí, pero en definitiva nosotros quisimos resaltar el éxito institucional, y quizás se le dio más preeminencia a la elección del secretario general que al orden de votación, porque en definitiva da señal, pero no lo dice todo. Sí, profesor, okay. Bueno, tengo que pedirle excusa a los telespectadores porque tuve un problema técnico y salí momentáneamente. Pero no sé si han tratado el tema de la llamada renovación en el Partido de la Liberación Dominicana, que muy pocos jóvenes pues entraron, y los ratificados son prácticamente los miembros de muchos años. Dionisio parece que está desinformado, no sé, por últimamente hace unas preguntas que están desconectadas de la realidad. Dionisio, el 48% de los nuevos miembros del Comité Central son jóvenes de menos de 40 años. Es un dato. El 48%. El 48%. Y menos de 35 años son creo que un 14, un 15%. Entró una extraordinaria camada de jóvenes al comité político, Dionisio. Usted dice que el 48% tienen menos de qué edad? De 40 años, que entraron al comité central. Ah, de los que entraron. Pero, de los no, 300, yo estoy hablando del organismo en sentido general. Bueno, pero Dionisio, hacía 20 años que el PLD no se renovaba. Tú me oíste muchas veces en este programa. En el 2015 yo acudí ante el Tribunal Superior Electoral pidiendo congreso de renovación. Sí. Y solamente se ha podido renovar después que Leonel se fue, porque hablamos de congreso de renovación. Antes Leonel nunca lo propició, y yo lo pedí de manera insistente el de 2011. ¿Usted quiere decir que Leonel Fernández fue una retranca para la reestructuración del PLD? Bueno, una retranca hasta el punto de que yo no pude nunca entrar al comité político porque no había renovación. Y desde que él se fue entramos un grupo de jóvenes, Domínguez Brito, Navarro, Melano, entramos al comité político. Y ahora, en este proceso de ayer, entró, anota, jovencito, Johnny Pujols, Juan Ariel Jiménez, Rafael Paz, Domingo Contreras, que no es tan joven, pero es una persona, digamos, es un hombre... Una cara nueva en el comité político. ¿Ah? Digo, una cara nueva, sí, una cara nueva. Ingresaron al comité político. Y en el caso de Juan Ariel, Johnny, Rafael Paz y el propio Charlie Mariotti, o no, primero, los primeros 3, ingresaron al comité central hace un mes y meteóricamente llegaron al comité político, sí, sin haber pasado más de un mes en el comité central. Sí, finalmente
Y eso Ajá. solamente es posible porque hay una camada importante de jóvenes que apostaron por llevar jóvenes al comité político y lograron eso ayer. Bueno, desde las primeras horas de la tarde, mucha gente reaccionaron de manera, ¿verdad?, como sorpresa, ver que Charlie Mariotti pudo obtener la victoria como secretario general del PLD. Melanio, que estuvo ahí pues durante todo ese proceso, si pudiera compartir con nosotros qué fue lo que determinó esa victoria de Charlie, tomando en cuenta de que pues uno escuchaba y le llegaban algunas informaciones que era un proceso bastante reñido entre él y Bichara, la secretaria general. Así es, así es. Y el propio Navarro tuvo un desempeño excelente. Yo no me gusta hacer ave agorera, pero nos reunimos el día anterior en el Club Sanssouci un poco para mostrarle a los 3 candidatos el sistema de votación. Le invitamos con sus delegados técnicos para que pudieran percatarse en el terreno de la idoneidad de esas máquinas. Esas máquinas son un milagro. Yo lamento que el expresidente Fernández las satanizara, pero esas máquinas son el milagro de la democracia. Imagínate tú, más de 1000 votantes, marcando más de 43 personas en una boleta, como ocurre con el voto preferencial en diputados o senadores, y en minutos te da los resultados, como ocurrió ayer. Esas máquinas, si se administra con idoneidad y se hace una auditoría ex ante y ex post, y se verifica que no tiene ningún algoritmo ni ningún demonio de eso, es el milagro de la democracia, porque nos permite votar de manera transparente y tener resultados ipso facto. Esa es la democracia del siglo XXI a la que aspiramos. Sí. Pues el día anterior tuvimos una reunión en el Club Sanssouci con los 3 candidatos a la Secretaría General. Y después de ellos presentar sus delegados técnicos, demostrarle todo el procedimiento, Rubén Bichara planteó que en la modalidad de presentación, que conforme el instructivo que elaboramos, una persona escogida por ellos lo iba a presentar, él pidió que como era solamente 3 minutos, se permitiera que fuera el propio candidato que se autopresentara. Bueno, se asumió así, se aprobó así, y la comisión extendió de 3 a 5 minutos el tiempo de exposición. Cuando terminó la reunión, yo le dije a Andrés y a Bichara, ¿y ustedes van a permitir que Charlie Mariotti hable en ese escenario? Ese es un comunicador nato. Bueno, el comunicador viró la tendencia que en ese momento favorecía a Rubén Bichara, que había sido respaldado por 3 ex secretarios generales de manera pública, Reinaldo Pared Pérez, José Tomás Pérez y Lidio Cadet, le habían endosado su apoyo moral, porque no es que ellos tenían los votos para determinar su triunfo, pero un respaldo de esa naturaleza y con prácticamente la ortodoxia del partido apoyando a Rubén, se pensaba que cuando fuera reñido, Rubén Bichara tenía el carril de adentro. Pues Charlie Navarro hizo una exposición muy respetuoso como él es, se pasó 1 minuto y medio saludando, y al fin, cuando entró Charlie, no saludó a nadie, dijo que saludaba a todos que había saludado a Andrés Navarro, entró con un punto de barricada, y entonces viene Rubén al final muy sistemático y comienza a leer un discurso en baja. Ahí viró alrededor de 100 votos en favor de Charlie, y eso le dio el triunfo a Charlie Mariotti. Es decir, en pocas palabras, Charlie Mariotti retomó por ese poder mágico de la palabra y de su discurso. Así es. Sí. Bueno. Profesor, Reinaldo Pared Pérez no asistió. No, Reinaldo está... sí, sabemos que está en la situación rigurosa, incluso. Sí. Él quería mantenerse en el comité político porque algunos, el presidente Medina y otros le conversaron y autorizó que lo incluyeran. Y un día antes, 24 horas antes, pidió que lo sacaran porque los médicos le prohibieron determinantemente que aún fuera electo de manera nominal, él iba a estar muy pendiente de eso y que él no necesita ningún tipo de estrés. No, estamos contentos con eso y desde aquí le auguramos éxito y pronta recuperación, que Dios lo cuide. Pero usted sabe que Reinaldo en los últimos tiempos, él desde la casa se
parece que el tiempo libre lo dedica a batear duro a través de las redes sociales. Y entonces, en el último batazo, la bola cayó de foul. Bueno, Reinaldo es un político 24/7 y es muy difícil, aunque los médicos le indiquen la necesidad de tranquilidad, de sosiego, es difícil que usted en su sano juicio pueda mantenerse al margen de estos temas. Sí, Bueno, así es. Pues muchísimas gracias, Melanio, por estar con nosotros. A ustedes siempre y cultiven ese don de la comunicación que sirve para mucho. Gracias, profesor. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muy bien. A ustedes. Bueno, ¿verdad? Pues solo nos resta despedir por el día de hoy, agradeciendo su sintonía, compromiso para que nos veamos mañana en otro Tribunal de la Tarde y continúe con toda la programación de Telefuturo Canal 23. Buenas noches.